Miren, para todos ustedes, quien no sepa esto es que no aprendió nada, nada, nada del mundo de los conflictos. Hay presupuestos que condicionan a nuestros supuestos, que a su vez surgen hipótesis a partir de esos presupuestos y supuestos que nos movilizan a determinado tipo de acciones. Entonces, yo de determinado conflicto puedo tener mis parámetros de mirada, que lo que ustedes llaman prejuicios o lo que conocen como prejuicios, no, está cargado de algunos presupuestos que me llevan a supuestos. Y por eso me hace ser prejuicioso. Que luego me genera una hipótesis. Por ejemplo, yo podría decir que el conflicto, el macro conflicto colombiano, no tiene una salida única debido a la cantidad de actores sociales y políticos que están haciendo valer sus intereses alrededor de él. Y eso es una hipótesis. Pero claro, eso viene de mis supuestos y de mis presupuestos. Entonces, yo si quiero tener acciones, tengo que hacer acciones a partir de esa hipótesis. Seguramente alguno de ustedes hizo una maestría, un doctorado, y ha tenido que hacer una tesis. En las tesis se plantean hipótesis, que son afirmaciones. Todos nosotros tenemos afirmaciones que surgen de nuestros presupuestos y de nuestros supuestos. Bien, si entendemos esto, vamos a entender por qué en el mundo de la mediación, cuando nosotros mediamos, se nos representan finales felices de cada uno de los conflictos. Un conflicto puede tener determinado tipo de final feliz si alguien me cuenta una historia y otra persona me cuenta una historia y yo a partir de cómo me cuentan las historias empiezo a jugar mi presupuesto y mis supuestos. Y mi hipótesis de salida. Y entonces todas mis acciones, que son mis preguntas, mis parafraseos, mis legitimaciones, mis resúmenes, lo voy a hacer en función de cuál es mi hipótesis. Y esto, si alguno de ustedes ya es mediador, ahora vamos a hacer una pequeña presentación para que yo sepa con quién estoy, una muy rapidita la presentación, pero la hacemos. Si alguno de ustedes llegara a ser mediador, yo quisiera saberlo también, y si no, y se están preparando para eso, también lo quiero saber, porque cuando ya sos mediador muy avesado, pasa mucho tiempo que estás trabajando con mediación, siempre te representás un final feliz, tenés predicciones de cómo este conflicto tendría que tener una salida por esta vía, y te imaginás la vía de salida. Entonces, esa vía de salida que podría llegar a tener el conflicto, me lleva a hacer preguntas y decir, bueno, ¿y ustedes qué piensan sobre determinado tipo de situación? Y eso es una pregunta, pero esa pregunta y tiene algún tipo de objetivo, porque cuando llevamos adelante nuestras herramientas, que son nuestras acciones, están basadas en alguna hipótesis. Y esa hipótesis está cargada de nuestros presupuestos y supuestos. Bueno, ahora como ya entendieron esto, yo puedo seguir. ¿Qué quiero decir? Puedo seguir. Que si tengo que hablar de conflictología, no puedo hacer que ustedes, y lo van a ver cuando tengan el PowerPoint, también se lo mandé a María Mercedes por las dudas, en algún momento llegará, es pesado seguramente, pero en algún momento ha de llegar. No puedo no tener esas predicciones de final feliz en cada uno de los momentos que llevo adelante una situación de mediación. Lo tengo que tener. Entonces, aquí, lo primero que me gustaría que ustedes retengan es que es bueno tener una predicción de hacia dónde quiero ir, pero que las partes siempre en los conflictos deben ser los que nos digan hay que ir por acá o hay que ir por allá, porque son ellas las protagonistas, no yo. Ellas son las que definen por dónde quieren ir, no soy yo. Entonces yo tengo que respetar lo que me marque una parte y lo que me marque la otra. Y en función de esto, mis herramientas tienen que estar a disposición de ellas, sabiendo que tengo que respetarlas más allá de cómo yo genero mis propias hipótesis. Porque es lógico que las tenga. Es lógico que me represente un buen final de este conflicto. Por eso nosotros los mediadores decimos, estamos construyendo un buen problema. Y por eso es tan importante que la conflictología nos acompañe en esa construcción del buen problema. ¿Cómo construimos un buen problema de un problema?
y a partir de cómo nos representamos el buen problema. Y en esa representación está nuestra hipótesis. Bien, dicho esto, y machacado sobre esto, trabajado mucho esto, puedo decirle que según desde donde miremos va a ser como intervengamos en los conflictos, pero también se lo voy a mostrar ahora cuando me pasen al próximo una placa más. Yo les decía que como miramos va a ser directamente proporcional a lo que hagamos en la intervención. Desde dónde miramos, por qué intervenimos, para qué intervenimos, cómo intervenimos. Yo no puedo obligar a nadie a que vea lo que no está preparado para ver, porque nosotros sabemos claramente que todo conflicto no puedo ver solo lo que veo, sino que tengo que ver un poco más allá de lo que veo. Porque esta imagen que están viendo ahora puede traer consigo otra imagen, una más, por favor, que es la misma imagen, no es otra, es la misma. Si volvemos para atrás y volvemos para adelante 2 veces, y vemos una y vemos la otra, nos damos cuenta que estamos frente a la misma imagen. Ahora, ¿es la misma imagen o son imágenes distintas? No, es la misma estatua, pero tenemos que tener la capacidad para poder ver que un conflicto tiene no solo lo que vemos, sino que hay otras cosas detrás del conflicto. Entonces ahora vamos a entrarle a las otras cosas, porque cuidado, una más, por favor. Yo no puedo obligar a nadie a que vea lo que no está capacitado para ver, pero sí puedo tratar de ir decorriendo el velo, de a poquito, quitando el paño de la cara para que entre todos podamos ver. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes vean cuando ven un conflicto? ¿Qué necesito que ustedes vean cuando vean un conflicto? Y yo necesito que ustedes vean primero que un conflicto es como un árbol, que tiene una imagen que si yo les pido que la dibujen, me la van a dibujar casi todos iguales. Si les digo dibújenme un árbol, casi todos me la van a dibujar igual. ¿Cómo me van a dibujar el árbol? Como cuando tenían 6 años y dibujaban árboles. 6, 7 años me dibujaban un árbol del mismo modo que lo dibujan ahora de grandes. O sea, tierrita, un tronco, lo frondoso, y ese es el árbol que dibujaría cualquier persona cuando le piden que dibuje un árbol. Pero yo creo que a la edad de ustedes, ninguno de ustedes puede no saber, porque de hecho lo saben, que todos los árboles tienen raíces. Entonces nosotros deberíamos pensar que siempre todo conflicto, aparte de lo que vemos, que es como el arbolito dibujado, tendríamos que pensar también en la raíz del árbol. Y que esa raíz es fundamental. Es la causa raigal que da vida al conflicto. Entonces yo la tengo que tomar como algo muy importante, si es la causa raigal que da vida al conflicto. En la raíz hay un autor que se llama John Paul Lederach, que nos enseña lo que vemos del árbol es el episodio. Lo que no vemos del árbol, que es la raíz, es el epicentro. Entonces vamos a trabajar con episodio y epicentro nosotros. La raíz es tan importante como lo que vemos del árbol. O sea que no podemos dejar de verla, tenemos que verla. Entonces vamos a ver el árbol con una raíz. ¿Por qué? Y porque si corto el árbol y me queda la raíz intacta, el árbol va a volver a crecer. Claro que no va a volver a crecer solo por el mismo lugar. Va a volver a crecer por un montón de otros lugares también, porque el rizoma se va a enraizar mucho más y va a reproducirse tanto que va a hacer que crezcan muchos árboles de esa misma raíz que estaba intacta y que nadie la tocó. ¿Comprenden lo que trato de transmitir? Si comprenden que cuando uno interviene en un conflicto hay un episodio y epicentro que ver, lo que vemos es el episodio, pero lo que no vemos, que está ahí abajo, es la causa raigal que da vida al conflicto. Y vemos que tenemos que trabajar episodio y epicentro, no solo el episodio. Si sabemos que aparte de eso nosotros tenemos presupuestos, supuestos, hipótesis y acciones, si sabemos además que tenemos que estar preparados para ver de modo diáfano los conflictos, porque según desde donde lo miremos va a ser proporcional a cómo intervengamos, ya avanzamos bastante y estamos en condiciones que
Si sacamos el PowerPoint, después volvemos, sacamos el PowerPoint, ahora nos podemos presentar, porque yo ya sé que ya saben esto que es básico y que necesito que lo sepan. Entonces quiero saber con quiénes estoy y después seguimos. Yo en verdad estoy desde Buenos Aires, Argentina, acabo de terminar un taller también a mediadores comunitarios de la ciudad de Buenos Aires, donde vinieron todos los que hace más de 20 años, algunos 30, que están mediando en diferentes barrios. Y siempre se aprende de diferentes grupos, ¿no? Donde uno puede aprender. Yo de Colombia, les contaba que fui varias veces. La última la vi a María Mercedes en Medellín, pero que fue hace unos meses atrás que hicimos un trabajo de la conflictividad social con la Defensoría del Pueblo de Colombia. Pero antes de esa última, yo fui a trabajar con la GIZ de Colombia en 2 oportunidades sobre el tema de conflictividad. Fui a trabajar con la Cámara de Comercio de Bogotá y también con la de Cartagena en otros momentos. Estuve capacitando para una organización social hace un año atrás, que aglutina a diferentes organizaciones, que es Diálogos Improbables. Así que he trabajado con muchas organizaciones en Colombia y aprendí mucho del conflicto en Colombia. La última vez, no, la anterior, fui a dar un curso a Sasaima para dirigentes campesinos que venían de la desdinamitación, por un lado, pero también eran quienes intermediaban entre las FARC y las sanciones que imponía la FARC en algunos lugares, aquellos que eran desertores. Entonces hablaban con las familias de las personas que podían llegar a ser sancionadas. Bueno, es bastante interesante lo que aprendí de esos campesinos. Sí, conozco de cerca el conflicto de Colombia, estuve muy cerca de todo el proceso de paz que llevó adelante Colombia. He visto sus detractores, he visto cómo la política metió la mano allí y aprendí mucho, mucho, mucho también de cómo la política metió la mano allí. Esto de los enfrentamientos de Uribe con Santos, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pudieron llegar, más allá de Duque y más allá de Petro. Estábamos conversando alrededor de algunas categorías de análisis que yo necesito que tengan a partir de la visión del conflicto. Y les decía que más allá de no poder obligar a nadie a que vea lo que no puede ver, sí podemos ayudar a decorrer el velo. Uno, por favor. Y hay cierto contexto de época en el cual nos tenemos que basar, porque diciendo que es una época de complejidades e incertidumbres no alcanza. Hay una realidad, hay violencias que están encadenadas. Antes, y tómenlo en serio esto que les voy a decir ahora, esta clase de hoy va a estar acompañada con 2 clases que ustedes van a tener que buscar en internet, que son de Montiel. Seminario 1, Seminario 2 de Galtung. Y Galtung, que es uno de los conflictólogos más importantes del mundo, que vive, es un hombre muy grande, desde todo punto de vista, grande por la persona que tiene y grande por edad. Es noruego. Y Montiel, que es un mexicano, un politólogo, un hombre joven, tiene 44, 45 años Montiel, lo explica muy bien a Galtung. Entonces, en estos 2 seminarios que yo les estoy encomendando para que vean y que son complementarios a la clase de hoy, van a aprender todo lo que es el modelo Trascend de Galtung por Montiel. No es menor que sepan que Galtung decía que había violencias que eran directas, que eran las que se veían, y debajo de las directas estaban la estructural y la cultural. Pero lo que es real es que hoy tenemos que mirar las violencias como violencias encadenadas. ¿Qué quiero decir con esto? Y que las violencias se dan yuxtapuestas, se dan abigarradas, se dan una con otra, no se da una directa que vemos y lo que no vemos está todo debajo, ahí como si fuera el mar de fondo. La realidad es que aparecen juntas. ¿Por qué? Porque las violencias en esta etapa son violencias densas y son violencias de proximidad. Entonces las tenemos que mirar como las mira Javier Aullero, que es un autor que trabaja el tema de las violencias en América Latina, las analiza desde una universidad de Estados Unidos,
Y él dice, miren, las violencias son densas y son de proximidad porque se dan juntas, aparecen juntas. Entonces es muy sutil decir, esta es la directa, esta es la estructural, esta es la cultural. No, aparecen juntas. Bueno, y hoy se ven todas, no es que se ve solo la directa y la estructural y la cultural no se ve. Porque la exclusión social, que podría generar una violencia estructural muy clara, a su vez está generando una violencia cultural enorme. ¿Y por qué digo violencia cultural enorme dentro de lo que puede llegar a ser la sociedad que está siendo excluida de un renglón social, que se le cae al sistema incluso, y que el sistema no la puede contener, porque los excluidos, de algún modo, si bien están afuera, están adentro, porque pujan por entrar en clave de conflicto. Y la realidad es que aparecen muchas violencias juntas cuando hay exclusión. Si alguien trabaja en un basural, lo voy a poner como un ejemplo, en un lugar donde es insalubre, a su vez, bueno, gana unos pesos porque revuelve basura y separa, hace una especie de separación de residuos, y de esa separación de residuos tiene una ganancia, le puede llevar a su hogar. Lo que es cierto es que está mucho más expuesto a las enfermedades que los demás, y al mismo tiempo es un clima de violencia trabajar allí. Todos pujan por el mismo bien, eh, son explotados generalmente, esto también es violento, y todo esto termina siendo violencias densas, nos guste o no, la misma situación que es estructural, que llevó a esa persona a trabajar donde trabaja, está de algún modo vinculado con lo que son las violencias directas todo el día, de estar permanentemente contaminándose su salud a partir de lo que está manipulando, y que, entre otras tantas cosas, vive situaciones de violencia con otros también en las relaciones. Bueno, todo eso se da junto. Por eso Aullero lo plantea como violencias encadenadas en muchos lugares. Y después hay miedos entre nosotros. ¿Qué quiero decir que hay miedos entre nosotros? La fragmentación social urbana, el hecho que cada uno viva en un lugar distinto, después lo vamos a ver un poco más gráfico esto, hace que algunos pidan que le saquen al otro de encima, o que haya miedo en cuanto a la inseguridad, o que haya miedo en cuanto a la diversidad. Yo siempre digo, y como todos son abogados, van a saber de qué hablo. Yo siempre digo, desde un lugar para problematizar, que todos llevamos un pequeño lombroso adentro, ¿no? Si hay algo que es repudiable desde el punto de vista del estudio de las ciencias criminales, es ver que Lombroso fue un inspirador en el siglo XIX, que hablaba que las personas tenían rasgos delincuenciales. Y lo cierto es que cada uno de nosotros, cuando vamos por la calle, miramos para atrás a ver quién está atrás nuestro cuando es de noche. Y la pregunta es, ¿qué miramos cuando miramos? ¿Qué miramos cuando miramos? Y acá viene esto de cómo cada uno de nosotros estamos con choques culturales permanentes. No es lo mismo un otro que es legítimo otro, que está dentro de mi sistema, como dijera Humberto Maturana, a un otro que me puede hacer daño, como lo planteara Jean-Paul Sartre. No es lo mismo, somos otros distintos. Y estos choques culturales, yo voy a hacer una línea de puntos imaginaria entre una pared y otra pared, diciendo, si el otro que está dentro de mi sistema lo voy a poner en una pared, y el otro que me puede hacer daño lo voy a poner en la otra pared, y yo igual, según qué tipo de otro se me presente u otra persona se me presente, voy a caminar de pared a pared, o por lo menos voy a caminar en esa línea de puntos, y no me voy a quedar estático. ¿Por qué? Porque el otro me provoca cosas, o la otra persona me provoca cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Me puede provocar miedos, me puede provocar, y el miedo, cuidado, que es autopropulsor y al mismo tiempo inhibidor. Me puede provocar una sensación de desagrado, me puede provocar una sensación de agrado. Y ustedes dirán, ¿cómo un profesor va a venir a hablar que las personas pueden provocar desagrado? Y sí, yo les digo, si a alguien no le duele el dolor de los demás, a mí me desagrada como persona. Ah, vos querías decir eso, van a decir. Y sí, si alguien no piensa en solidaridad y es sumamente individualista, a mí me desagrada como persona. Pero no quiere decir con esto que no me relacione, simplemente que me desagrada. Y fíjense que cada uno, desde sus supuestos o presupuestos, tiene determinado tipo de hipótesis sobre los demás.
Y es acá donde la polarización política se hace presente también y divide. Ustedes lo viven en carne propia, lo que es la polarización. Lo vivieron en la última elección, lo vivieron en la relación de unos con otros. Yo antes hablé del vínculo de, de Duque con lo que era el mundo del proyecto de la paz, cómo había miradas cruzadas entre la no puesta en marcha de mecanismos que garanticen la paz, del acuerdo de paz, y cómo eso generaba una polarización de miradas cruzadas y de endilgamientos, cómo ahora con Petro puede aparecer una ministra con dólares que dice, no, esos dólares son de Petro, y eso es una barbaridad, pero al mismo tiempo, bueno, opinan todos, pero todos opinamos en base a un antagonista que lo voy a poner del otro lado de la frontera, con un grado de vínculo relacional tenso, en el cual ese antagonista me da sentido a lo mío. Esto lo dice Laclau, Ernesto Laclau, en un libro que se llama La razón populista. Es muy interesante el libro porque está planteando que si yo no tengo esa hipótesis de conflicto con un otro del otro lado de la frontera, que es el antagonista, yo no puedo generar lo mío propio, ni causas épicas para con los míos. Claro que la polarización en el poder polariza hacia abajo culturalmente. Entonces, estos contextos de la etapa hacen que tenga que pensar alrededor de las desigualdades múltiples. Hay un libro muy lindo de François Duvet que habla de la época de las pasiones tristes, y otro de François Duvet también, que es un pensador francés de época, que habla de por qué preferimos la desigualdad. Decimos que no preferimos la desigualdad, pero a su vez todos abrevamos a determinado tipo de causas distintivas, como dijera Bourdieu en su libro La distinción, distintivas que hacen que unos y otros nos diferenciemos a partir de determinado tipo de gustos y hábitos. Pero también nos diferenciemos a partir de a qué colegio mando a mi hijo para competir con el hijo de otro el día de mañana en un mundo tan desigual. Y esto no es menor, si voy a mandar a un colegio bilingüe o no bilingüe a mi hijo, porque sé que le estoy integrando o no integrando en función de una serie de negocios que a futuro no va a poder hacer, relaciones que a futuro no va a poder tener si no estudia en una escuela bilingüe. Claro, pero un indígena me diría, claro, estudias el idioma del otro y no estudias mi idioma para relacionarte conmigo. Bueno, y de todo esto se trata la complejidad de la etapa en la que vivimos. Yo siempre hablo del Estado, cómo están los estados del Estado en América Latina, cómo están los estados de la democracia en América Latina y cómo está el Estado también de la ciudadanía en América Latina. Estas sociedades indignadas, como diría Blew Chong-han, un pensador coreano que está muy de moda, estas sociedades enojadas, estas sociedades que no miran al otro, al desafiliado del sistema, como diría Robert Castell, al condenado de la ciudad, como dijera Huacuán, bueno, que no mira al otro, que no le importa al otro, que no le duele el dolor de los demás, como lo plantea Susan Sontag en uno de sus libros más famosos. Cuando hago todo este planteo que tiene que ver con el contexto de época, ¿por qué lo hago? Y porque yo no puedo mirar los conflictos en un escenario donde no veo que hay una tensión entre la democracia participativa y la democracia representativa, entre la democracia deliberativa y la democracia representativa. Que yo no puedo no ver a la diversidad como un problema de época, donde hay unos que quiero que estén conmigo y hay otros que no quiero que estén conmigo. Y donde esto me da dos bases de sociabilidad distintas. Porque en esta época donde hay una orfandad de códigos interpretativos muy grandes, donde están las desigualdades, estoy hablando de democracia, diversidad, y también la dualidad social, me representa algo muy fuerte, muy fuerte de época, porque están los incluidos y los excluidos. Excluidos a los accesos a derechos, excluidos los accesos a bienes y servicios, excluidos al sistema económico. Y vivir en América Latina hace que pensemos que no podemos concebir los derechos humanos donde los estados tienen que dar respuesta, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, sin tener en cuenta cómo son afectados los presupuestos de los estados.
sea, yo puedo decir, miren, yo tengo derecho a vivienda digna, pero si la respuesta que me da un juez cuando voy y le pido vivienda digna o una vivienda es, mire, los recursos del Estado son finitos, y ya sé que son finitos, pero ¿no te fijaste que por la financiarización el Estado ha mellado, ha sido erosionado desde arriba? ¿Está mellado? ¿Qué quiero decir con esto? Y porque si hay endeudamientos hacia los países y me succionan parte del presupuesto, ese presupuesto se achica. Entonces los recursos del Estado son finitos. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la raíz de ese conflicto que verdaderamente existe para que el Estado no pueda cumplir ni siquiera con sus obligaciones de responsabilidad del Estado? Bueno, todo esto forma parte de la complejidad de época y quería hablar desde la desorientación que tenemos todos por esta orfandad de códigos interpretativos que tiene la época. Hay dos categorías que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Que la convivencia y la coexistencia siempre van a estar en clave de conflicto. Entonces, una cosa es, y seguramente ustedes tienen adolescentes en sus casas, muchos de ustedes, que ellos coexisten adentro de las casas, no conviven. Están mucho tiempo solos, con sus auriculares, deambulan. Les tenés que pedir que vengan a comer de rodillas. Por favor, compartamos la comida. Por favor, conversemos un rato. Bueno, esto es coexistencia, más que convivencia. Aunque conviven, pero conviven coexistiendo. La hostilidad cruza la convivencia y la coexistencia. Y en una sociedad que tiende cada vez más hacia el individualismo, la coexistencia está más a la orden del día que la convivencia. Entonces, tanto la coexistencia es hostil como la convivencia, a partir de las discusiones que se dan dentro de la convivencia, se generan en hostilidad. Y por eso estas tipologías de situaciones de sociabilidad que estoy hablando, quiero que las tengamos en cuenta para cualquier análisis de conflicto. Yo les estoy dando pautas desde la conflictología para que ustedes, desde la conflictología, puedan comprender una materia que se llama ¿qué miramos cuando miramos conflictos? Conflictos. Entonces, ya saben lo del epicentro y episodio. El epicentro es la raíz, el episodio es lo que vemos del conflicto. Ya saben que en los conflictos hay una tensión entre la convivencia y la coexistencia, que generalmente hay muchos que quieren coexistir más que convivir, y que todo esto es hostil, todo esto está cruzado por la hostilidad. Ya saben que hay violencias que son densas y son de proximidad, que hay desigualdades que son múltiples. Acá tengo este librito de Louvet, que se los muestro, que dice, de cómo este mundo desigual lleva a la frustración y al resentimiento, y desalienta la lucha por una sociedad mejor. Época de las pasiones tristes. Y está muy bien planteado el tema de las desigualdades múltiples, porque no hay una sola desigualdad, se cruzan, puede haber interseccionalidades, puede haber dentro de las desigualdades alguien que pueda sobresalir por un rasgo distintivo. Por ejemplo, si son mujer, indígena, voy a ponerle una preferencia sexual que pueda ser de minoría, lesbiana, y al mismo tiempo son muy pobres, bueno, todo esto te da lugar en la sociedad, pero a su vez todo esto, yo no le dije que esa mujer pobre, lesbiana, mujer, que tiene todas las características de minoría, es abogada. Esa es una interseccionalidad. Ah, es pobre y es abogada, sí, es pobre y es abogada. Es mujer, indígena, pobre, abogada, lesbiana, tiene todas esas características. Eso es una identidad. Pero ¿qué pasa? Tenemos identidades múltiples. No tenemos una sola identidad. Por eso hay lugar para las interseccionalidades. Y estas interseccionalidades son valiosas que las observemos en conflictos también. Entonces tenemos que superar la estética dominante de lo que nuestros presupuestos nos imponen como hipótesis. Y tenemos que mirar las interseccionalidades también. Porque en todo conflicto hay una endija de posibilidad para trabajar desde las interseccionalidades. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Y la primera interseccionalidad se la quiero enseñar a ustedes. Muchos de ustedes quizá ya son conciliadores, van a ser mediadores, van a terminar este diplomado y van a decir, yo era abogado y ahora soy esto. No, no, vos sos abogado y sos esto. O sea, uno acumula identidades, no mata identidades.
Y yo le decía, bueno, sabiendo todo esto que han visto conmigo ahora, viendo el tema de desde dónde mirar los conflictos, sabiendo que hay una puja entre convivencia y coexistencia, que la diversidad, hay algunos que me dan miedo y otros que quiero compartir con ellos y que sé que cada persona me va a movilizar a mí mismo hacia un lugar distinto, haciendo un repaso con pinceladas gruesas sobre lo que estamos hablando. Yo creo que tiene una base de visión de conflicto, una más, por favor, de visión de conflicto que les permite, eso ya hablamos, que los procesos de exclusión social dan determinado tipo de movilización que genera demandas, visibilidad, negociación, plantea en clave de confrontación social, porque les decía que los que están afuera pujan por entrar en clave de conflicto, una más, por favor. Y el que está afuera trata de estar adentro y nunca se va a quedar afuera del todo y va a hacer lo posible para entrar. Va a hacer lo posible para entrar. Una más, por favor. Y en los mismos barrios donde eh, se dan las relaciones humanas más directas en la vida cotidiana, también tenemos estas fragmentaciones sociales urbanas. Y vemos que no es lo mismo vivir de un lado que vivir del otro, no es lo mismo. Y aparte nos divide un muro, una más, por favor. Nos divide un muro que nos separa, entonces todos los conflictos vienen juntos. Globalización, urbanización, hibridación, desterritorialización, localización, reterritorialización, segregación, autosegregación social espacial, lo que yo le decía de la mundialización y la financiarización, los desplazamientos urbanos, los descentramientos, todo esto que uno puede decir, las hibridaciones culturales. ¿Qué cantidad de cosas tengo que entender para entender la clave conflicto? Si yo me voy a dedicar a un conflicto patrimonial entre dos partes, voy a hacer una negociación asistida. Sí, pero si vos no entendés desde dónde mirar los conflictos macro, no vas a poder trabajar los conflictos micro. Y si no entendés cuáles son las herramientas de los conflictos micro, no vas a poder trabajar los conflictos macro. Entonces necesitamos una especie de retroalimentación, de una conceptualización que me permita ver de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Por eso yo le estoy dando una visión macro para que puedan ir a lo micro, y luego vamos a tomar conflicto micro, un conflicto para poder ir a lo macro. Y acá es donde están los unos y los otros. Y alguno no, este chico quizá no pueda ver, este joven quizá no pueda ver a los otros o no los quiera ver. Y hay otros que no lo quieren ver a él. Y esto es lo que yo decía antes, que generan los miedos y las desigualdades. Una más, por favor. Todo esto es para reforzar lo que ya hablamos. Rosan Balión, que es uno de los sociólogos más potentes de la actualidad, un consensualista, muy discutido por Chantal Mouffe, una politóloga, era la mujer de Ernesto Laclau y vive ella, Laclau falleció. Plantea que la idea de igualdad de oportunidades es hoy dominante, pero es paradójica, porque se iguala en la concentración de la desigualdad. ¿Qué quiere decir Rosan Balión con esto? Que difícilmente estemos trabajando para la igualdad de posiciones. Se trabaja más para la igualdad de oportunidades. Y la realidad es que la mediación iguala oportunidades, porque yo voy a ser garante del equilibrio de poder como tercero en una mediación. Entonces las partes van a tener las mismas oportunidades. Lo que no van a tener son las mismas posiciones. ¿Por qué no van a tener la misma posición? Y porque cada uno tiene el lugar que tiene. Y ya va más allá de lo que le enseñan a ustedes de la posición, interés y necesidad. Muchos de ustedes son conciliadores, otros han visto Harvard, y los que no, quiero que sepan que para mirar cualquier tipo de negociación hay que mirar la posición, que es lo que está por encima de todo, el interés, que es lo que sustenta una posición, y las necesidades que están abajo. Uno ve la pirámide de Maslow y se da cuenta de que hay múltiples necesidades, pero, a su vez, las necesidades le dan vida a los intereses y los intereses le dan vida a las posiciones. ¿Qué es una posición? Es lo que digo. Yo digo esto, yo no quiero arreglar nada con vos porque hace años mi abuelo, tu abuelo le debía ya a mi abuelo. Eso es lo que digo. Pero yo detrás de esto tengo un interés. Entonces lo que me enseñaron es que se negocia a partir de los intereses.
Y los intereses están sustentados por necesidades. El interés es qué es lo que quiero, no lo que digo. ¿Qué es lo que quiero? Y cuando ustedes aprenden negociación asistida, negociación propiamente dicha entre dos actores, aprenden este que se llama PIN, posición, interés y necesidad. PIN. Y que siempre te dice, nunca negocies de las posiciones, negocia de los intereses. Muy bien. En una mediación yo puedo lograr que haya intereses comunes, haya intereses que puedan llegar a ser opuestos o haya intereses que sean diferentes. Y que yo voy a tener que tratar de ver cómo hacemos para que esos intereses diferentes converjan, porque los comunes y los opuestos sabemos cuáles son. En esto coincidimos, en esto no nos ponemos de acuerdo, pero los diferentes me abren un campo de posibilidad para trabajar con los diferentes. Entonces yo sé que una mediación es una negociación asistida de las partes que tengo ahí adelante, voy a tratar de que negocien. ¿Y qué voy a hacer? Y voy a dejar pasar las posiciones, porque es lo que dicen, y voy a ir a buscar qué es lo que quieren. Claro que no voy a poder lograr que ellos negocien desde los intereses o desde las razones que tengan, pero no voy a poder lograr que cambien el lugar que ocupan socialmente cada uno. Esas son las posiciones, y esto es lo que Rosambalión dice. Las desigualdades hacen que sea imposible que cada quien deje de ser cada quien para pasar a hacer otra cosa a partir de la mediación. Cada quien va a seguir siendo cada quien, pero no de su singularidad cultural, que eso seguramente va a ser cada quien, sino de sus recursos, de sus posibilidades, de su intelecto, de muchas cosas que ya trae consigo. Y eso no va a cambiar. Y eso, si está desequilibrado, el mediador, por más medio que tenga en el lugar o la mediadora, no va a poder reequilibrar el poder nunca. Por eso Dubet dice, bueno, hay que repensar la justicia social. Porque si ya viene desnivelado y la mediación no nivela, ¿qué es lo que nivela? La política. Entonces, la igualdad de oportunidades va a mantener la realidad como tal. Va a permitir ponernos de acuerdo, negociando de los intereses. Posiblemente sí, pero no va a cambiar el lugar social que ocupa cada uno. Claro, la igualdad de posiciones ya representa más equidad. Pero estas posiciones es el lugar social que ocupa cada uno. No es esto de posición, que es lo que dice del PIN, sino cuál es el lugar social que ocupa cada uno. Esto no lo va a poder cambiar. Bueno, esto refuerza todo lo que hablamos. Yo les voy a dar ahora 15 minutos de descanso